pues vamos a continuar con esta mesa que toda ella deriva precisamente del fondo documental que Joaquín Gutiérrez Heras conformó a lo largo de su vida y que es lo que ha dado pie no nada más a esta jornada académica de hoy, sino a todo un proyecto en el que participamos un grupo importante por el número de participantes y por la calidad de las académicas de los que participan en este proyecto. Esto forma parte, como digo, de todo un proyecto integral que tratamos de hacer para, primero, rescatar toda la obra, digitalizarla, reunirla, poderla poner a disposición de todo el interesado en el estudio de la obra de Joaquín, que es de lo que se trata, no tenerlo como un fondo reservado o exclusivo para ciertas consultas, sino que sea realmente pues, parte del acervo musical histórico de México. Entonces, no quiero perder más tiempo, simplemente presentar, como digo yo, las tres ponencias están relacionadas precisamente con el rescate y la sistematización y digitalización de todo este fondo y legado que Joaquín depositó en nuestras manos y que creo que tenemos que hacer con pues, el mejor uso y aparte dejarlo para que las generaciones que nos continúen a nosotros sigan generando todo esto. Precisamente, no nada más decían en la mañana que esto es una reunión de amigos, sí lo es, pero quisimos también invitar a colaborar a nuevos musicólogos, a generaciones nuevas de musicólogos, de músicos, para que pues, el legado continúe y no termine en lo que suelen acabar muchas, las obras de muchos compositores un tanto olvidadas. Bueno, tengo aquí a mi izquierda a Magali Cruz de Nicolás, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana y egresada de la maestría en Conservación de Acervos Documentales por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se especializa en la organización, registro, catalogación y conservación de obras de arte y acervos histórico-musicales, institucionales y privados. De 2011 a 2015 fue jefa de fondos especiales de la Biblioteca de las Artes, del Centro Nacional de las Artes, y de 2015 a 2020 fue coordinadora de documentación del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez del Instituto Nacional de Bellas Artes. Actualmente administra el Fondo Musical Sofía Cancino de Cuevas y es la encargada de administrar el Fondo Musical y es encargada de la organización y digitalización del Fondo Musical Joaquín Gutiérrez Heras como parte del proyecto al que antes me referí, y es además subdirectora de la colección Ponce Curchin, donde también se encarga de la conservación de su acervo. Le damos pues la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. Quiero empezar por agradecer profundamente a Yael y a Consuelo por la confianza, para verme y por la invitación para hacerme cargo de este acervo y para compartir con ustedes los trabajos que hemos realizado hasta el día de hoy. Después de las ponencias tan emotivas que hemos escuchado hasta ahorita, esta va a ser un poco más práctica, pero bueno, espero que quede más o menos claro el panorama de lo que estamos organizando, cómo lo estamos haciendo y cómo estamos trabajando. Quiero empezar con una cita de Andreas Wiesen. Seguramente Georg me puede decir mejor cómo se pronuncia porque yo no. Está bien. ¿Sí? ¿Wiesen? Es de un texto que se titula Monument and Memory in a Postmodern Age y dice: recordar como una actividad vital humana define nuestros vínculos con el pasado y las vías por las que nosotros recordamos nos definen el presente. Esta es una cita que se utiliza mucho en textos sobre trabajo con archivos, porque tiene que ver con la forma en la que nos acercamos a la construcción de la memoria y cómo recordamos, de qué manera vamos tratando estos legados que se encuentran en los archivos.
tradicionalmente hemos abordado los archivos como espacios de extracción de información, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que un archivo se trabaja, se hacen algunas fichas y los investigadores acuden a ellas, recopilan algunos datos y a partir de ahí se generan otras cosas. Las nuevas corrientes que hay ahora, por ejemplo, en archivística, proponen que los archivos ya no sean vistos de esa manera, sino que sean pensados como unidades de sentido en sí mismos. Y para lograr esa unidad de sentido, se propone que la creación de memoria inicie desde el mismo momento en el que se hacen los registros documentales. Y desde ahí creo que es muy importante el trabajo que estamos realizando para mantener y para lograr difundir el legado del maestro Gutiérrez Heras. Cuando empezamos a trabajar este archivo, bueno, el primer encuentro que tuve yo con él fue con un diagnóstico que realicé en casa de Consuelo. El archivo estaba así, en esas cajas de cartón, ¿no? Y pues empacado, no me gustaría decir arbitrariamente, pero sí, de pronto había cajas donde había un poco de todo, ¿no? Y pudimos hacer ese diagnóstico también apoyadas por un inventario que nos proporcionó Consuelo, que había hecho una de tus becarias, una de sus becarias, y de ahí pudimos concluir que se trata de 3.455 documentos que estaban resguardados en 9 cajas de cartón para archivo tamaño carta y 2 cajas un poco más pequeñas. En general, los soportes son papel, fotografía y grabaciones. Hasta ahí pensábamos en él como un archivo, ¿no? El archivo Joaquín Gutiérrez Heras. Y después del diagnóstico y de la invitación a participar en el proyecto y del análisis que se hizo de los documentos, esta ¿cómo decirlo?, denominación pasó a Fondo Documental Joaquín Gutiérrez Heras. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente tenemos los documentos de archivo, que son lo que él fue produciendo durante su vida profesional, sino también algunas otras colecciones. Tenemos fotografías, tenemos grabaciones, tenemos programas de mano que no precisamente están relacionados directamente con su trayectoria profesional. Los archivos normalmente se trabajan a partir de normas y estándares creados en la archivística, ¿no? O en las ciencias de la información desde hace 200 años, pero normalmente son como muy específicos para trabajo con archivos más institucionales, estatales, que tienen otra naturaleza, y aplicar estos estándares a archivos personales y en este caso a lo que es un archivo personal musical es mucho más complicado. Cuando estuve yo, cuando era coordinadora de documentación en el CENIDIM, tuve la oportunidad de participar en el comité de revisión y de quienes conformamos la norma de catalogación de objetos y documentos sonoros en el Cotendoc, y ahí una de las cosas que veíamos era justamente esa, ¿no? Una norma no se puede aplicar a rajatabla a todos los archivos. Normalmente se tiene que hacer un análisis, se tiene que entender, comprender el archivo y de ahí utilizar distintas herramientas para trabajarlo. Entonces, hay algunas herramientas que pueden utilizarse para un archivo personal y hay otras herramientas que han ido surgiendo a lo largo de la historia que pueden utilizarse para archivos musicales. El asunto es que aquí tenemos ambos documentos juntos, ¿no? No podemos separar una cosa de otra, entonces tenemos un archivo personal musical, que finalmente es el archivo de autores musicales que contienen toda la documentación producida por su actividad personal y profesional durante el desarrollo de su vida en la música. ¿Qué pasa normalmente? Cuando se trabaja un archivo musical, pensando en esta idea que tiene mucha gente de un archivo musical es un archivo que tiene partituras, ¿no? Entonces trabajan esa parte. Y la parte de los documentos de la vida personal se trabaja de otra manera. Y entonces normalmente hay un desfase o no hay una integración de los documentos en sí mismos, ¿no? En esta idea de generar
una sola entidad, una sola unidad de sentido del archivo. Nosotros, a partir del proyecto que estamos trabajando, estamos justamente tratando de juntar distintas herramientas que nos permitan dar un panorama mucho más general del archivo del maestro Gutiérrez Heras, también pensando en dónde va a quedar. La idea es que el archivo al final esté a disposición y resguardo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente músicos lo van a consultar, esperamos que haya personas de muchos otros perfiles que acudan a él y logran encontrar la información que requieren, ¿no?, a partir de los registros que vamos a generar. En este proyecto del que hablaba Consuelo hace un momento, mucho más amplio, que es el rescate y estudio del fondo documental del compositor mexicano Joaquín Gutiérrez Heras hacia una difusión integral de su obra, se integra el proyecto de conservación digital y gestión documental, que es el que yo tengo a mi cargo. Al inicio había yo planteado un proyecto mucho más ambicioso que pretendía ocuparse de una conservación integral de todo el acero. Eso al final no fue posible por algunas cuestiones que tenían que ver con el reglamento del propio PAPIT, y nos centramos más bien en este proyecto de conservación digital y gestión documental. ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta que al final, aunque le hubiéramos cambiado el título, en realidad teníamos que seguirnos encargando de todo lo que llevaba casi la conservación integral que habíamos planteado en un inicio. El objetivo general de este proyecto era crear una colección digital del fondo que pudiera permitir su consulta en un alcance mucho más amplio y a la vez frenar el deterioro de los documentos, y que esta colección digital también sirviera como base para la creación de nuevos productos culturales, ¿no?, que finalmente es un poco lo que está enmarcado en el proyecto que tenemos en este momento, pero una vez que esté a disposición en el instituto, la idea es que esto continúe. Para ello teníamos algunos objetivos particulares que son mucho más técnicos, que tienen que ver con establecer criterios de digitalización, la propia creación de los objetos digitales, el tratamiento de los metadatos y este acercamiento archivístico y desde la documentación musical que les contaba, ¿no? La documentación musical ya se considera, por lo menos en habla hispana, como una más de las ciencias de la información, por lo menos desde hace 30 años. Y lo que está haciendo es precisamente eso, este engranaje de distintas disciplinas para abordar archivos de esta naturaleza. Quienes empezaron y son punta de lanza en este tipo de organización son los españoles. Al final lo que vamos a hacer es ingresar todos estos documentos a la base de datos del instituto, que es una plataforma en Atom, y se va a ingresar a través de la norma ISAGE. Estos 11 pasos que les pongo aquí, que no les voy a leer, son los pasos que normalmente uno tendría que llevar a cabo en un trabajo de organización documental. Pero por la naturaleza del propio proyecto, hemos tenido que invertir algunos. Tuvimos que empezar, digamos, un poco al revés. Para eso se conformó un equipo. Afortunadamente no estoy trabajando yo sola, me volvería loca. Estoy trabajando con un equipo interdisciplinario. Yo, soy historiadora del arte y soy conservadora de acervos documentales. Trabajo con una archivista también que tiene muchos años además trabajando en el CENIDIM. Y trabajo con un equipo de estudiantes de aquí de la facultad. 2 son chelistas, 2 son educadoras musicales y una es musicóloga. 2 de ellas justamente están aquí a cargo de la cámara el día de hoy, América y Karime. Y es muy importante esto, por lo que les comentaba hace rato, hablar de la interdisciplina en el trabajo con los archivos, porque nos da nuevas perspectivas y no permite que no haya un sesgo tan marcado al momento de trabajar con los documentos, ¿no? Cosas, por ejemplo, que yo no veo, ellas me las señalan. El interés que tiene cada una por los documentos es muy diferente y eso es muy rico.
cada una se interesa en aspectos distintos que al final van a quedar visibles en los registros. Tenemos en el archivo representadas 10 tipologías documentales. En realidad son un poquito más si desglosamos los materiales fotográficos y las grabaciones, porque en materiales fotográficos no solamente tenemos positivos, tenemos negativos, tenemos diapositivas y tenemos impresiones digitales modernas. Y en grabaciones tenemos distintos formatos también, tenemos cassettes, tenemos cintas de carrete abierto, tenemos discos compactos, y ahí estaba escuchando lo que decía hace un rato Juan Arturo, qué triste que ya no tenemos esa gran colección de LPs en el archivo, hubiera sido maravilloso, ¿no? Cada una de estas tipologías documentales se tiene que trabajar de una manera diferente, con criterios específicos para cada una. Todavía no llegamos a eso, pero justamente empezamos con un trabajo de conservación preventiva para todos los documentos, en donde hicimos limpieza superficial, intervenciones menores y sustitución de guardas de primer y segundo nivel en los casos en los que ya estuviera demasiado deteriorados los soportes. Aquí podemos ver algunos de los problemas con los que nos enfrentamos. Los primeros pues son los deterioros clásicos del papel, ¿no? Faltantes, se van haciendo orlitas en las orillas, hay que regresar esos documentos a plano y tratar de que dejen de perder piezas, ¿no? Pedacitos, por así decirlo. Nos hemos encontrado con estos casos terribles de adhesivo también, en el que además esos adhesivos han ido permeando hacia abajo, hacia todos los demás. Entonces, bueno, hemos tenido una bonita capacitación en la que ya saben retirar adhesivos y hemos ido tratando de darle un mantenimiento a los documentos para que estén estables solamente, ¿no? No hacemos ningún otro tipo de intervención, solamente retirar lo que puede seguir provocando daños. Todos estos de aquí son elementos metálicos que hemos ido retirando también. Aquí se ve la oxidación que han ido generando, por ejemplo, los clips, las grapas. El acervo está resguardado en el cubículo de la doctora Carredano, en estéticas, y antes pues estaba en esas cajas, ahora ya se las cambiamos a estas cajas de polipropileno, y siempre tratamos de mantener cerradas las cortinas para que la luz también no genere daños en los acervos. Y luego pues finalmente, como siempre, nos encontramos con estos pequeños amigos que viven de pronto dentro de esos acervos. Afortunadamente estaban muertos estos insectos ya cuando los encontramos, y hasta ahorita, con toda esa limpieza que hemos hecho, no han vuelto a aparecer más. No hay señales de otro tipo de microorganismos, el acervo no tiene hongos, no hay tampoco ataque de fitófagos, entonces estamos tranquilas al respecto. Este es un poco el trabajo que realizamos, ¿no? Limpieza superficial con brocha de pelo suave, con equipo de seguridad también, porque aunque no hemos encontrado otro tipo de microorganismos, siempre es bueno cubrirse del polvo y tener un equipo adecuado para trabajar con estos documentos. Hasta el momento hemos estabilizado 3,000 documentos que estaban en 9 cajas. ¿Cuántos documentos eran? 3,455. Nos falta para ese proceso nada más las 2 cajas pequeñitas. Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos este evento como el primer gran evento del proyecto, y tenemos que dejar un poco toda la parte de la organización para enfocarnos a digitalizar todos los materiales que eran necesarios para hoy, ¿no? Entonces, lo primero el primer requerimiento que nos hicieron fue la correspondencia. Para eso hicimos también un análisis de recomendaciones, documentos que hablaran sobre la digitalización de acervos históricos y documentos en general. Me baso sobre todo en el del Archivo General de la Nación, y ahí lo que se decidió fue que los documentos se digitalizaran en archivo TIFF a 600 dpi, porque es el archivo que
permite más calidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todo este proyecto se ha ido transformando del original que yo presenté. Que también al momento en el que el acervo se va a registrar en la plataforma del Instituto de Estéticas, necesita estar en JPG y en PDF a una resolución también de 600 dpi. ¿Qué pasa? Que si yo siguiera las recomendaciones del AGN, el TIFF tendría que convertirlo a un archivo JPG con una calidad mucho más baja, ¿no? Y a menor resolución y demás. Y entonces eso ya no nos funciona para el repositorio en el que va a estar el material. Entonces se decidió digitalizar cada documento en los 3 formatos, que además eso nos ayuda mucho a solucionar las salidas. Si alguien necesita el archivo TIFF porque va a hacer un documental, algún proyecto de televisión en donde necesite una calidad máxima, está. Pero si al mismo tiempo el instituto o quien esté a cargo en ese momento necesita compartir PDFs con investigadores, es mucho más fácil que baje la calidad, pero los archivos ya están listos también y ya no es necesario volverlos a tocar, ¿no? Lo mismo con un JPG. Hasta el momento hemos digitalizado 1701 de los documentos totales del acervo. Eso ha generado 7405 archivos digitales y 14.464 imágenes. Estas son las claves de los documentos que se han digitalizado hasta el momento. El primero es contratos y convenios, correspondencia, documentos en general, hemerografía o notas de periódico, music spotting notes, que son las notas de los momentos en los que tiene que ir, las guías para la música de cine, notas para concierto, notas para música, partituras, programas de mano, recibos, registro de obras y varios, ¿no? Algunos documentos que todavía no tenemos localizados en el cuadro de clasificación. En partituras es significativo que diga 662. Estaba escuchando también a Brennan que decía que, bueno, y también en el inventario hay 62 composiciones. De esas 62 están digitalizadas hasta el momento 26. Y esos son el número de archivos, ¿no? que han salido. Porque esto es interesante. El maestro Gutiérrez Heras guardaba sus partituras como por expedientes. Y entonces ahí podemos encontrar, por ejemplo, el score de una partitura más las partes, pero también están los borradores y las pruebas que hacía él para la edición, ¿no? para dummies de imprenta. Al final, si hay una copia editada, está ahí mismo, y eso al final hace que una sola partida, o sea, un solo título pueda llegar a tener 25 documentos y cada uno de esos documentos 50 páginas cada uno, ¿no? Estos son algunos ejemplos de los documentos que se han digitalizado. Es muy interesante además porque pues, las cartas son muy bonitas, tienen o sea, hay historias fantásticas en cada una. Uno se puede quedar horas leyendo la correspondencia del maestro, cosa que yo no puedo hacer porque tengo que estar digitalizando. Pero las chicas me van contando muchas de esas anécdotas. Y entonces, después de esa digitalización que ya empezamos al revés, empezamos también después de la limpieza a hacer la organización. Estamos generando un cuadro de clasificación general, archivístico, donde estamos poniendo todas las series que hay hasta el momento, la propia vida del maestro, su trabajo como compositor para obras de concierto, para cine, lo que hizo en la UNAM, en radio y demás. Lo que más hemos trabajado hasta ahorita en la organización es la correspondencia. Son 868 cartas, de esas 868 yo creo que el 90% son correspondencia personal y el otro 10% son oficios, ¿no? institucionales. Hemos registrado hasta el momento 300 ítems en una base de datos que estamos haciendo, en donde básicamente lo que hacemos es recuperar el nombre de los remitentes y poner las fechas de inicio y término de la correspondencia, el estado de conservación, cuántas páginas son y ya.
Como conclusiones, lo que quiero es terminar de leer la cita que les leí al principio, y dice: como individuos e integrantes de una sociedad necesitamos el pasado para construir y ancorar nuestras identidades y alimentar una visión de futuro. Creo que proyectos como estos, en los que además de tratar de mantener y sobre todo de difundir el legado de alguien como el maestro Gutiérrez Heras, es importantísimo tener en cuenta las maneras de cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cuáles van a ser todos esos criterios que vamos a establecer para comunicar a partir de los registros, para que los investigadores recuperen esos registros y sigan construyendo, y para que al final esos constructos culturales que vayan saliendo, los productos y demás, lleguen a generaciones o a estudiantes o a personas mucho más lejanas a nosotros que estamos construyendo? ¿De qué manera permitimos que todo esto siga guiando la visión de futuro que queremos crear? Gracias. Bueno, pues siguiendo con todo este aprovechamiento del archivo, de este fondo documental tan generoso, que permite una serie impensable de trabajos distintos que podemos ofrecer. Esto va a presentarnos Edmundo Camacho, la ponencia sobre la que ha trabajado. Él es doctor en musicología y maestro en interpretación musical, ARPA, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y es profesor de carrera en esta facultad. Colaboró con el Seminario de Iconografía Musical Novohispana y en la realización de su base de datos, y entre 2014 y 2020 fue editor asociado de la revista Cuadernos de Iconografía Musical. Desde 2018 es miembro del equipo de Musiconis, la base de datos de iconografía musical medieval de la Sorbona, de la Universidad de la Sorbona, y ha participado en proyectos de investigación como el del exilio de los músicos republicanos españoles en México, y presentado resultados de sus investigaciones en distintos espacios académicos en Bolivia, Brasil, España y Francia. En 2022 y 2023 fue coordinador académico de las Escuelas Internacionales de Verano, UNAM Sorbona, y recientemente, junto con Fernando Nava y Camilo Camacho, coordinó el libro Danza de Moctezuma, homenaje al arpista nahua Joselito Hernández, 1932-2019, publicado por la UNAM, la Fonoteca Nacional, el programa de maestría y doctorado en música de la UNAM y la Sorbona. Fueron los editores. Adelante. Gracias, Consuelo. Voy a volver a quitar. Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer la invitación también a las organizadoras, a Consuelo Carrerano, a Yael Vitrán, y también a Consuelo y a Magali por facilitarme, ¿no? Por todas las facilidades, todo el apoyo que han dado para poder consultar parte de este acervo, así como a quienes me han auxiliado en la identificación de algunas personas, de algunos personajes en este acervo iconográfico. Entonces, bueno, esto es importante porque para quienes no conocimos o conocimos muy poco, tuvimos un contacto muy limitado con el maestro Gutiérrez Heras, pues es difícil conocer de su mundo, de su espacio, de sus amistades, del universo de Joaquín Gutiérrez Heras. Entonces, pues esta ayuda ha sido pues importantísima, y va a ser, ya estoy viendo aquí a varias personas a las que después les vamos a pedir colaboración también para poder identificar de pronto estos fantasmas ya anónimos sin nombre que aparecen en estas imágenes, y que por mí mismo no podría saber quiénes son, ¿no? Entonces, entre la documentación del archivo personal de Joaquín Gutiérrez Heras se encuentra un corpus de documentos visuales
conformado principalmente por fotografías, pero también por tarjetas postales, carteles, volantes, fotos incluidas en programas de mano, etc. En este corpus quedaron congelados para pasar aquí, ¿qué aprieto? La barra. Gracias. Sí, en este corpus quedaron congelados algunos instantes de la vida de Joaquín Gutiérrez Heras, vida que germinó y dio frutos entre noviembre del 27 y marzo del 2012. En sepia, el padre de Joaquín, que murió muy pronto, Eugenia Heras González, madre de Joaquín, en 1931. Joaquín bebé en brazos de su madre. Joaquín niño jugando con niños rubiecitos. Vistas del colegio alemán Alexander von Humboldt, donde Joaquín había ingresado en 1938. Joaquín en el colegio alemán Alexander von Humboldt con un grupo de adolescentes como él. La tradicional excursión del colegio. Joaquín jovencísimo arreglando un auto en un camino de terracería. En blanco y negro, Joaquín, el joven Joaquín, en un paisaje invernal en Estados Unidos. Joaquín con una amiga caminando en París. Joaquín con boina caminando en una calle nevada en el 57. Joaquín en un brindis con funcionarios universitarios. Joaquín recibiendo el doctorado honoris causa por la UNAM. En estos documentos podemos encontrar, además de algunos momentos de la trayectoria vital, artística y profesional de Gutiérrez Heras, algunos de los vínculos musicales. Nos hablan de estos vínculos musicales, artísticos, profesionales y afectivos que el compositor cultivó a lo largo de 85 años. Además de algunos retratos del compositor, hay fotos de y con distintas amistades mexicanas y extranjeras, artistas, músicos, funcionarios. En esta primera aproximación que hacemos a dicho corpus iconográfico, centraremos nuestros comentarios en algunas de las fotografías que muestran a Gutiérrez Heras junto a algunos personajes del medio artístico, con los que tuvo una estrecha relación artística y profesional y con quienes colaboró, interactuó y cultivó, en algunos casos, una estrecha amistad. Entre ellos se encuentran compositores, instrumentistas, escritores, artistas plásticos, cineastas, dramaturgos, etc. Si bien las fotografías se encuentran en varios sobres, álbumes y un calendario del 2006, hay también algunas enmarcadas. Son las fotografías del álbum de pasta verde en las que el propio Joaquín Gutiérrez Heras resumió visualmente su vida. Aunque el compositor procuró colocar las imágenes en orden cronológico, las veces en que no respetó este orden delata la selección y acomodo de lo que el compositor quiso dejar como memoria visual de momentos, personas y lugares significativos para él. Es decir, en este álbum el creador resumió en 220 imágenes su paso por la vida. Este álbum es una narración construida por Joaquín con las fotografías que fue atesorando. En el álbum verde, que mide 25 por 29 centímetros, en estas encontramos fotografías en sepia, blanco y negro, a color e impresas con distintas técnicas. En su mayoría pueden catalogarse en la categoría de iconografía musical personal, otras solamente en las de iconografía. No hay representaciones de la música, ¿no? O del sonido, de la danza, etc. Antes de presentarles las imágenes seleccionadas para esta ocasión, quisiera comentar la ventaja que representa para el investigador el poder confrontar parte de la información contenida en estos documentos visuales con fuentes de otra naturaleza, fuentes escritas, musicales, sonoras, presentes en este archivo, lo que posibilita cruzar datos, comentábamos apenas con Consuelo, provenientes de otras fuentes. Por otra parte, podría pensarse que por esta misma circunstancia, la fuente visual tendría una importancia en todo caso secundaria, constriñéndose a confirmar o a ponerle un rostro a la información proporcionada por otros tipos de documentos. Sin embargo, esto no siempre es así, pues además de ofrecer testimonios que ratifican información, como habíamos dicho, contenida en otras fuentes, algunas de las fotografías de Joaquín Gutiérrez Heras, del archivo de Joaquín Gutiérrez Heras, ofrecen testimonios específicos de ciertas facetas en la vida del compositor, testimonios no contenidos ni en la bibliografía y ni en otros documentos consultados hasta ahora. Quizás sí, pero bueno, estamos en el proceso, ¿no?, de revisión de esta documentación. Déjame ver si esto avanza. Un ejemplo de esto
Son las 13 fotografías. Bueno, aquí está Joaquín con su mamá. Son las 13 fotografías de Joaquín en casa de Jorge Ibargüengoitia y Joy Laville. Es esto. Las cuales develan una relación de amistad entre estos tres artistas. Hasta donde hemos podido establecer, estas fueron tomadas en 5 ocasiones diferentes entre enero de 1976 y marzo del 83. 11 de estas fotos forman parte del álbum verde y 2 fueron halladas en el sobre 2 blanco. Así es como están ubicadas, se han ido clasificando. En esta serie de fotografías en las que aparece Gutiérrez Heras con Ibargüengoitia, esta serie abre con una foto de la pintora y escultora Joy Laville, con quien Ibargüengoitia se había casado en 1973. En esta foto, ella lee una partitura en el clavicémbalo. Como acabamos de mencionar, gracias a estas fotografías es posible documentar la relación de amistad entre Joaquín Gutiérrez Heras con el matrimonio Ibargüengoitia. Por otra parte, si bien se tenían noticias de que la artista británica tocaba flauta, barroca y cello, gracias a esta fotografía ahora sabemos que también tocaba el clave y además que en la casa de los Ibargüengoitia tenían uno de estos instrumentos. Sí. Ante cada fotografía surgen muchas preguntas, ¿no? También surgen en relación con quién las hace, lo que tenemos en la cabeza, los temas de nuestro interés. Pero por ejemplo aquí identificar cuál es este instrumento. Fue un instrumento construido en México, fue un instrumento traído de Europa. Entonces vamos pues cuestionándonos, ¿no? Vamos cuestionando al documento mismo. Recordemos también que el clave fue un vehículo de expresión del compositor, el clavicémbalo, y cuyo timbre incorporó a su música para cine también, ¿no? Entonces están sus variaciones de 1960 sobre una canción francesa, y después 4 películas que pude identificar gracias al catálogo que publica Consuelo, donde utiliza este instrumento, ¿no? Esta fotografía fue puesta por el compositor en el álbum verde, al igual que otras 2 fotografías en las que el matrimonio aparece de pie con Gutiérrez Heras. En esta foto vemos de izquierda a derecha al escritor y a la pintora tomados de la mano, y a Joaquín, que con el brazo derecho abraza a Joy y con la izquierda sostiene un ejemplar de la revista Time, que por cierto parece que es el rostro de la Madre Teresa de Calcuta. Los 3 sonríen. Al fondo de la imagen se ve una repisa con libros, fotografías enmarcadas, lo que parece ser una máquina de escribir, y detrás del brazo del escritor lo que pensamos que puede ser la tapa del clavicémbalo. Debajo de la mano de los anfitriones, en una mesa de centro, hay tazas de café y una botella, whisky. Una tercera fotografía muestra a un sonriente Gutiérrez Heras flanqueado por la pareja de artistas. A su derecha, la pintora sostiene una copa en su mano derecha. A su izquierda, Ibargüengoitia señala con la mano izquierda una botella recién empezada. Otras 2 fotografías tomadas el mismo día se encuentran en el sobre 2 blanco, como ya mencioné. Voy a pasar. En la primera de estas, la pintora y Gutiérrez Heras comen al aire libre junto con otra persona. No sé si alguien sepa quién es esa persona. Martín Seidel. El constructor de clavecines. Sí. Bueno, muy posiblemente él construyó el clavecín que estamos viendo ahí. Es que aparece en estas fotografías, de fotografías aparece constantemente él, y no sabíamos quién era. Entonces, muchas gracias. Son 50 pesos. Muy bien, haremos el cochinito porque... sí. Dice... en la primera de estas, la pintora... está ya. En la segunda, mal enfocada, es esta. Quien toca el instrumento de tecla es el compositor mismo. Estas fotografías fueron tomadas a finales del 75 o comenzando el 76. Al reverso de la foto se lee enero del 76, pero a lo mejor pudieron haberle impreso un poco después, no sé. Poco después de que Joaquín escribiera la música de la película Maten al León, dirigida por José Estrada y basada en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia. La música para orquesta y pequeño conjunto instrumental constaba de 3 piezas bailables.
Sin embargo, aparte de la confluencia que tuvieron en torno a este proyecto, estos artistas tenían otros intereses comunes, compartían el gusto por los viajes, la lectura, la música, además de que eran agudos y tenían un gran sentido del humor. Bueno, ahorita que con la participación del doctor Luis Jaime Cortés, que hablaba de Joy Laville y de los trópicos, ¿no? De la inspiración que también tuvo Joaquín, ¿no? en la obra plástica de Joy. Bueno, también empiezo ahí a atar cabos y justo sobre esta relación con los Ibargüengoitia me preguntaba qué tan conocida es, ¿no? O si estos documentos iconográficos me están revelando esto o están reforzando lo que ya saben otras personas, ¿no? Las cartas, habría que revisar esos documentos también, porque fue una relación al parecer muy cercana. Y ahorita que Juan Arturo terminó y salía, alcancé, lo correteé un poco para preguntarle. Él me dijo que él no tenía noticia de esta relación. Entonces, bueno, se va pues armando poco a poco el rompecabezas. El segundo grupo se compone de 2 fotografías en blanco y negro. En la primera, posiblemente tomada por el escritor, aparecen... No, creo que es la otra. Ah, no, sí es la anterior. Déjenme ver si me puedo regresar. No sé cómo regresarme. Bueno, voy a dejar esta, la otra era muy buena, perdón. En la primera tomada por el escritor aparecen 4 personas junto a Joaquín Gutiérrez Heras y Joy Laville. La pintora, que se halla sentada en un equipal frente a Joaquín, brinda con la mujer sentada a su derecha. Joaquín, sonriendo, sostiene un libro. Después voy a volver a poner un detalle de esta fotografía, entonces bueno, no importa que no le estemos viendo ahorita tanto. Pecanins, ¿no? Betsy Pecanins. ¿Son las Pecanins? ¿Sí? Me parece que es una de las Pecanins. ¿Sí? ¿Las dos? Son las hermanas Pecanins. Claro, sí, no la veo desde aquí, pero sí. Y el hombre Las alto de... Pecas les llamaba él. Sí. Sí, Él es el esposo de Beba, ¿cómo se llama? El pintor, ¿cómo se llama? Brian Nissen. El alto de bigote. Ajá, gracias. Las Pecas. Y Martín Seider, ¿no? Sí, vuelve a aparecer ahí. Después, el tercer grupo de fotografías vinculadas con Ibargüengoitia este grupo consta de 2 unidades documentales. Aquí vemos 4 personas haciendo sobremesa. Hay tazas de café, queso, copas de vino y una cajetilla de cigarros. Estas imágenes al parecer fueron tomadas por el compositor y el escritor. En la primera, a la derecha, figuran Joy Laville e Ibargüengoitia. Y bueno, y ahora sabemos que está ahí este constructor de clavecines, ¿no? No sé si la mujer que está ahí la identifican. Luisa. Sí, es el nombre. Se está tratando de acordar. Sí. ¿La clavecinista? Luisa. ¿Quién? ¿Esposa de quién? De Martin Seider. Sí. ¿Quién dijo? ¿Astróloga? No, Sí, creo que sí es ella. Astrónoma. no, astróloga. Astróloga. Bueno, aquí lo anoto y gracias. Entonces, ¿Sí? ¿De Martín Seider? en la segunda, No, esa sí. Gutiérrez Heras toma el lugar del escritor junto a la pintora. Los lentes del compositor se hallan sobre la mesa mientras este sostiene una servilleta con ambas manos. Las mujeres, las Pecanis ahora sabemos, sonríen y Seider, ¿el nombre? Que ahora sabemos que es él, señala a Joaquín Gutiérrez Heras. El siguiente grupo de fotografías fue tomado en abril del 79. En la primera, Gutiérrez Heras e Ibargüengoitia en una exposición flanquean una pintura posiblemente de Joy Laville. El escritor viste con un pantalón y saco de pana café, camisa azul claro y corbata. El compositor con pantalón, chamarra café oscura y camisa blanca. Después de esta exposición se fueron a celebrar, no sé si sea el Bellinghausen o qué restaurante puede hacer la segunda imagen, tomada el mismo día que la anterior, pero ahora en un restaurante, figuran 8 personas. Una de ellas, el camarero mesero que los atendió. Ibargüengoitia aparece al frente con una rodilla apoyada en el suelo, la pintora a la izquierda y Gutiérrez Heras a la derecha dirige la mirada hacia el escritor. Entre el escritor y el camarero se encuentra un hombre con gafas, camisa blanca y corbata, que probablemente es René Solís. Sí,
¿sí? Esposo de Yolanda Moreno Rivas, quien fuera amiga muy cercana de Joaquín. La mujer que está entre Mesero y Gerso es Alejandra Iturbe, Alejandra. de la Galería Mexicano, que maneja los cuadros de Yolanda. Ajá. Muy bien, entonces Alejandra Iturbe. Y junto a Gerso es Rafael Iturbe, su esposo. Rafael Iturbe. Gerso, Günter Gerso. Günter Gerso. Mira. Ajá. Muchas gracias. Bueno, aquí ya están identificadas todas las personalidades de esta foto. Hacer una sesión con René. Sí. Con René y Raúl, porque Raúl también y Ginny. En este momento van a hablar con el manager del licenciado René Solís. Bueno, sí, pues mucho gusto, porque lo identificamos en la foto, Consuelo y también Lucía Álvarez, y bueno, qué gusto conocerlo y que nos ayude tanto con estas identificaciones. El otro grupo de fotografías, déjenme ver dónde quedé, por estar anotando ya me perdí aquí, pero sí. Del último grupo, también que consta de 2 fotografías, o al menos son las que están en el álbum, parece ser que fue tomado en marzo del 83. En la primera de estas están sentados en un sillón de 2 plazas situado frente a un tapete mexicano, el escritor vestido con una sudadera verde, pantalón de color claro, calcetines blancos y zapatos de color café. A su izquierda una persona no identificada, déjenme ver. También es Martín Seider. También Martín, ya más calito. Martín. Que por cierto, fue esposo de Luisa Durón. La clavecinista, sí. De Durón. Gracias. A su izquierda, Martín Seider. En el sillón individual se sitúa Joaquín Gutiérrez Heras. Una tenue sonrisa ilumina su rostro mientras detrás de las gafas mira a la lente. Las canas del escritor delatan el paso del tiempo. Esta y la siguiente fotografía fueron tomadas unos meses antes de la muerte del escritor, aquel fatídico accidente aéreo. En la última fotografía, Gutiérrez Heras toma el lugar del escritor y en un sillón individual hay un cuarto personaje, no sé si sepan quién sea, que no habíamos identificado, no hemos podido establecer su identidad. Las miradas de ambos confluyen en el compositor. Al fondo de estas 2 últimas imágenes aparece en un mueble de madera con LPs y un par de reproductores de cassettes. En el muro blanco hay algunos cuadros y en otro mueble, junto al disco, una sirena de barro negro atestigua la escena. No saben quién es este personaje, que está en el sillón, este otro. Pero bueno. A las prórrogas se llama Andrea Valeria. Andrea. Creo que sí. Valeria. Muchas gracias. Como hemos podido constatar al mirar estas fotografías, una tarea en gran parte pendiente respecto a este acervo fotográfico es la identificación de quienes ahí aparecen. Para ello, como ya habíamos mencionado, si bien contamos con la información de otro tipo de fuentes presentes en el mismo archivo, es indispensable recurrir, en muchos de los casos, también al testimonio de personas, aquí se muestra esto, de personas que conocieron y convivieron de cerca con el compositor, quienes además de revelar la identidad de quienes ahí aparecen, podrían precisar fechas, lugares, ocasiones y circunstancias en las que fueron tomadas estas imágenes. Estos testimonios deben recabarse, sistematizarse y pensar y pasar a formar parte de este acervo, devolviéndole la identidad a estos fantasmas de los que hablaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 2 minutos. 2 minutos. Unos minutitos. Bueno, voy a pasar, voy a omitir varios comentarios, voy a pasar las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, la imagen de abajo fue publicada por Consuelo en el libro de La Poética de la Libertad, están identificados los personajes, pero la de arriba, que se tomó el mismo día en casa de Gutiérrez Heras, según nos dice Consuelo en 1968, hemos podido identificar, Carlos Cruz de Castro nos dio la identificación de Alicia Urreta, que aparece aquí, la compositora, ahí está, Gutiérrez Heras, Quintanar, José Luis Cuevas, Mata, Rocío Sanz, ¿no? También. Ella, ¿quién es? La primera esposa de Mata, ¿no? Eduardo Mata, sí. Sí. Bárbara Chazón.
Bárbara, sí. Muchas gracias. Después están, bueno, ellos dos, no hemos podido saber quiénes son. Armando Sayas, el director de ¿Sayas? orquesta, y César Dior. Armando Sayas. Esta foto fue publicada en una pauta. Quería hacer un comentario desde hace rato que yo creo que hay mucha cosa dentro de esta documentación que se me hace raro que en estos más de 10 años que vamos de compositor, como que no es que esté cerrada, pero para empezar yo ni siquiera sabía que existía. Y dos, creo que deberían de haberse un poco más con esta gente que estuvo con él. Creo que desde el principio, en mi opinión, muy humilde opinión, debieron de haberse acercado muchísimo a estas personas. No sé, siento como algo así como, híjole, él tiene información, todos tienen información valiosa y con el respeto de la edad de muchas personas, hay mucha gente que rebasa ya los 60 años, en mi opinión tienen que apurarse. Ya esto es un tesoro histórico. Si quieres terminamos y luego los México, comentarios, ¿no? Y siento que, bueno, era un comentario que iba a hacer al final, pero rápido. Sí, para que termine su ponencia, ¿no? Urge que se tenga que hacer esto porque esto es historia de nuestro país. Gracias, pero vamos a dejarlo que termine. Y no tenemos acceso, como decía el compañero, no sabíamos del segundo cuarteto, por ejemplo. Sí, muchas gracias por el comentario. Muy valiosa la... Sí, ubicaron que están tomadas en su departamento de la calle de Veracruz. Sí. ¿Esto? Ajá. Y la anterior también. Sí. Y la anterior es su liblerito de discos. En casa de Joaquín. Gracias. Gracias, maestro. Entonces, seguimos. Bueno, aquí ellos dos no los hemos podido identificar tampoco. Y bueno, estamos en eso. Aquí si veían la fotografía anterior está José Luis Cuevas con su cuadernito y aquí, bueno, cuaderno de dibujo, está haciendo un retrato de Alicia. Esta con otra generación de jóvenes compositores, ¿no? Entonces, bueno, aquí rápidamente Mariana Villanueva, Georgina Derbez, el director José Luis Castillo, Ramón Montes de Oca. A lo mejor el maestro Jorge Torres lo identifica un compositor norteamericano que le invitaron al Cervantino. No, creo que no es de Joaquín, ¿verdad? Sí, bueno, Joaquín Gutiérrez Heras, el maestro Jorge Torres Sáenz, ¿verdad? Que aquí con suéter blanco con rayas. Sí, otro compositor, Armando Luna, Durán, Pablo Silva y Horacio Uribe, ¿no? Casi todos nacidos en la década de los 60, hay un más jovencito, es Uribe del 70 y Fernando... ¿Quién? Montes de Oca. Montes de Oca, que había nacido Ramón a finales de los 50. Aquí otra fotografía, ¿no? Eduardo Mata, Consuelo, Carredano, Joaquín, la esposa de Mata, de este lado, el hermano mayor de Mata. Todo esto lo identificó Consuelo. Consuelo, cuando el honoris causa se le otorgó, ahí está la fecha, el 96. Aquí cuando ingresa a la Academia de Artes, ahí con Nacho Toscano, Joaquín, Ibarra, Luis Noel y Leonardo Velázquez, ¿no? También la importancia en este archivo están, bueno, algunos de los intérpretes, ¿no? Que fueron muy importantes para la obra de Gutiérrez Heras, como ya lo mencionó Leonora Saavedra, ella misma fue importante, ¿no? De hecho, en su catálogo se puede ver cómo al final de su vida, a partir del 92 más o menos, va menguando su producción para cine, para teatro, y empieza a escribir más música independiente, como le llamaba a él, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el cuarteto latinoamericano, Luis Humberto Ramos, importantísimo, ¿no? En su producción de música de cámara con clarinete, el trío, Trópicos, el quinteto y la sonata para 6, ¿no? Ahí vemos un acercamiento. Tocan, y bueno, podemos ver también el lugar que luego se le da la música, ¿no? Después del discurso de Gutiérrez Heras, ellos tocaron, y bueno, se ve el rinconcito que le dieron a los músicos. Aquí, bueno, también importante para esta facultad, ¿no? Paolo Melo, Pati Morales, ahí está. No sé, la mujer de... Es Angelines, ¿no? Es Angelines.
Angelines Fernández, ¿no? Torre. Angelines Torre. Es María de los Ángeles Torre, pero todo el mundo siempre la conocimos como Angelines. Y están en mi casa. ¿Ah, sí? Gracias, maestro. ¿Sabe en ocasión de qué es que se reunieron? ¿Quién sabe? Y el humor, ¿no? Del que hablaban quienes me antecedieron. Hay varias fotografías donde puede verse esto. Bueno, ahí está con su bombín y leyendo Drácula, ¿no? Posando ahí, la sonrisa media contenida. Le pasa el sombrero a una de las pecanas, que creo que es. Y bueno, él ahí esbozando también una sonrisa. Esta era la fotografía que hace rato me salté, que casi no pudieron ver. Y tiene ahí la enciclopedia del asesinato, ¿no? Lo está mostrando mientras sonríe. Esta fotografía que a mí en particular me encantó, ¿no? Y que dije, ¿quién sabe con quiénes está? Y bueno, es Luis Berber, el director, y Magda Salles. Sí, está esta fotografía y pude saber de ella ahora les cuento rápidamente ya para terminar. El miércoles estaba invitando a mis alumnos a la jornada de hoy y les estaba mostrando un poquito las fotografías. Y mientras les mostraba esta fotografía y les señalaba dónde estaba Joaquín Gutiérrez Heras, que está aquí al fondo, de pronto les dije, ahí está mi suegra. ¿Y qué es esta persona que aparece aquí? A ver si lo puedo señalar. Y bueno, después de eso pasé a la casa de mi suegra y le pregunté, y fue una sorpresa para mí. Sí, me dijo quién era el director, Erika Kubashet, ¿no? La pianista que está ahí, e identificó a buena parte de las personas que están aquí, muchas de ellas de la comunidad, es el coro Convivium Musicum. El ensayo es en la Academia Do Re Mi de Satélite. ¿Qué más? Y bueno, identificó muchas de los cantantes como que estas corales agrupaban a buena parte de la comunidad germanohablante, alemanes y austriacos, ¿no? Entonces, bueno, ya me dio los nombres, las identidades de algunas de estas personas, casi de todas las mujeres y de algunos de los hombres que estaban ahí. Recordemos que Gutiérrez Heras entró a este coro en el 70 y tantos, ahorita no recuerdo la fecha, 73 más o menos, y estaba ahí en la sección de tenores. Y bueno, con esto quisiera terminar esta plática. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso ahora a la ponencia de Georg Leidenberger. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo su doctorado en Historia por la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Su investigación se ha centrado en la historia laboral, urbana y cultural del siglo XX, abordando temas como el sindicalismo y la política del transporte público en la ciudad de Chicago, los tranvías y el crecimiento de la Ciudad de México, la vivienda popular, así como el movimiento moderno de la arquitectura y el arte. Dos de sus libros, no los voy a mencionar para no robar más tiempo. También se dedica a la repostería alemana, misma que hace muchos años atrae con gusto a cantidad de nosotros, sus amigos. Bueno, a Joaquín Gutiérrez. Y a Joaquín, es que se me perdió la página, pero a todos nosotros también, y a Joaquín especialmente. No, por eso lo mencioné. Muy bien. Porque en nuestra casa estuvo de visita Joaquín varias veces y primero pensé que era alemán, porque hablaba un alemán impecable, pero bueno, no tenía cara de alemán exactamente, pero sí le gustaba mucho la repostería alemana. Una anécdota. Claro. Yo cuando fue a Alemania y cuando regresó nos platicó que había tenido un problema, dice, les hablaba yo en alemán y como no tenía yo acento me veían con molestia, como que había algo que no coincidía, se acabé por mejor hablarles en inglés y entonces me aprendían mejor. Y bueno, el libro que omitió Consuelo, nada más lo quiero mencionar porque es una de las razones que me invitaron a formar parte de este proyecto, que es una biografía de un arquitecto suizo-alemán.
y en los últimos años me he dedicado a la biografía, al género biográfico en la historia, y por eso pues en ese sentido también va mi acercamiento a Joaquín Gutiérrez Heras. Y bueno, antes de esto quisiera agradecer también a Consuelo y a él por invitarme a formar parte de este proyecto y a poder presentar hoy mis primeros avances de investigación. Y bueno, puse como título de esta plática Tu milagrosa transformación, notas biográficas acerca de la formación profesional del joven Joaquín Gutiérrez Heras, 1940 a 1960. La cita que forma parte del título es de una carta enviada a Joaquín, voy a hablar de Gutiérrez Heras, por su amigo y ex compañero en la carrera de arquitectura de la UNAM, Martín Seidel, justamente. Escrita en 1953, cuando Gutiérrez Heras radicaba en Francia, dicha exclamación muy probablemente refiere al hecho de que Gutiérrez Heras, o Quinos, como lo conocían sus amigos, había dejado atrás sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura para dedicarse a la composición de la música. Ahora estando inscrito en el Conservatorio de París, estando en continua comunicación no solo con Martín, sino varios miembros de una generación de unos 20 arquitectos en ciernes. Bueno, el objetivo de esta primera presentación es entender las razones y las circunstancias de esta llamada milagrosa transformación. Por el momento, quisiera exponer ciertas explicaciones tentativas, resultado de un acercamiento biográfico en el sentido amplio de la palabra, es decir, que abarque pues, su vida profesional y personal. En términos de los años que aquí especifiqué, en 1940, cuando él tenía 13 años, inicié un poco arbitrariamente, la verdad, este periodo, porque ese año fue publicada la película Fantasía de Walt Disney, con la que, según Gutiérrez Heras, inició su, cito, adiestramiento autodidáctica musical. Fin de cita. Y termina con 1960, cuando él tenía 33 años, cuando embarcó en sus estudios en la escuela de Juilliard, Nueva York, que él consideró como su primera formación formal, ya no, cito, asistemática. Las fuentes que he utilizado para esta conferencia son básicamente la correspondencia de estos años entre sus familiares, entre comillas, en el sentido amplio de la palabra, dada la ruptura de su familia, la ruptura temprana de su familia nuclear, entre sus familiares, sus amigos por un lado y Joaquín Gutiérrez Heras por el otro. Ahora, la mayoría de estas cartas son cartas dirigidas a él, con lo que al biógrafo pues le queda pues la tarea de una imaginación educada, ¿no? Es decir, me pregunto pues qué les habrá escrito Gutiérrez Heras para que ellos contestaran de esta manera, ¿no? Y además cómo él habrá reaccionado al recibir estas cartas, ¿no? Sin embargo, gracias a Carolina Kerloff, obtuve acceso a unas 10 cartas sí escritas por Gutiérrez Heras, que fueron dirigidas a los padres de Carolina, Max y Ciuta Kerloff. Y también, por supuesto, beneficié de las publicaciones de Consuelo Carrerano, sus cronologías biográficas y sus compilaciones de entrevistas a Gutiérrez Heras, y por supuesto ahorita también de las ponencias en este coloquio y las contribuciones del público a su vez. Bueno, aquí podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Y bueno, aquí son solamente unos datos biográficos que no voy ahorita a leer, pero que les voy a hacer referencia a... bueno, estos son de hecho datos previos a lo que yo voy a
exponer, pero nada más para que todos estén, muchos ya seguramente saben esto, pero para los que no saben, pues nació en Tehuacán, Puebla, murió en la Ciudad de México y al morir su padre a una muy temprana edad de Gutiérrez Heras, el tío Juan Gutiérrez Velázquez quedó como el tutor legal y eventualmente estuvo a cargo de la familia Irma y Sigmund May. Si bien vivió exactamente en qué momento, no sé, pero más o menos a esta misma edad, se internó en el internado de los Brechtel, Rudolf y Erika Brechtel, en la colonia Miscuac. Y ya empezó a atender el colegio Williams desde la primaria y en algún momento en la secundaria entró al colegio alemán, en esa época ubicado en la colonia Tacubaya. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, voy a hablar de estos momentos y bueno, la ponencia está dividida en 3 partes. La primera se centra en una valoración autobiográfica de Gutiérrez Heras, que es respecto a una formación de alguna forma, bueno, él siempre habla de que fue autodidacta, ¿no? Aunque como ya nos dijo Leonora, realmente no lo fue, pero es un patrón en todas las entrevistas, siempre habla de esto, ¿no? Y que de alguna forma creo que hay una noción de que algo ahí fue defectuoso, ¿no? En su formación. Y voy a hablar un poco de ello. Luego me centro en los estudios de arquitectura propiamente. Un poco, pues, hasta dónde pude averiguar sobre este momento de su formación y de la cual realmente se sabe muy poco. Y por último, hablar de esta crisis que aquí menciono en la diapositiva. Porque finalmente, pues esta crisis de tipo básicamente familiar, en parte creo que contribuyó también a la decisión de Gutiérrez Heras de dedicarse a la música. Entonces, bueno, la formación defectuosa, una cosa notable, algo que a mí me llamó la atención, es una enigmática ausencia de la mención de los estudios de arquitectura en las recolecciones del propio Gutiérrez Heras. Por ejemplo, en su discurso de ingreso a la Academia de Artes, que justo vimos una foto en el 2001, él ya tenía 78 años de edad, no menciona esto, sino realmente se lo omite por completo, ¿no? Y eso es en sí creo que es interesante. Y entonces yo detecté una especie de patrón de lo que sí habla es la ausencia de algo. Es decir, no habla de la presencia, la existencia de esos estudios, sino habla de la ausencia, ¿no? De lo que hubiera sido una formación musical verdadera, ¿no? Entonces aquí unas referencias, dicen, son puras citas ahorita, ¿no? Mi vida musical activa comenzó tarde, demasiado tarde. Otra cita, desgraciadamente no hubo tradición musical y viví lejos de mi familia. Y finalmente, pues, aunque ya haya empezado a estudiar en el Conservatorio Nacional, ¿no? Dice, yo tomando algo de aquí y de allá. Y solamente fue cuando ya entró a la Juilliard que por fin consideró que ya recibía una educación formal y decía, la verdad yo ya me siento demasiado grande para estar ahí estudiando, ¿no? Pero me hace falta pasar por una escuela como esta. Bueno, también esta ausencia de la arquitectura, aparte que se nota en sus recolecciones propias,
pero también en sus reportes de estancias y viajes en Europa, en Estados Unidos, me llamó la atención que casi nunca habla del tema de la arquitectura, ¿no? Es decir, está en Florencia, dice, ando mareado de tantos palacios e iglesias, pero no dice ni una palabra más, ¿no? O sea, no hay ningún comentario que le fascinó o algo, ¿no? Sea en Florencia, estuvo en Florencia, Roma, París, Ámsterdam, Nueva York. Gutiérrez Heras está fascinado por los conciertos, los cines, los museos y las tiendas de libros, pero apenas menciona los edificios, ¿no? Entonces, en este momento, que es justo ya está en Europa después de que haya ya cambiado su formación, parece que no quiere nada que ver con la arquitectura, ¿no? Bueno, hablando propiamente de la arquitectura, primero quisiera resaltar algo que realmente son pequeñas pistas ahorita, ¿no? Son una revisión de, digamos, unos 20, 30 cartas. De esta época hasta ahorita no he encontrado más. Pero una cosa que también llama la atención es que él consideró finalizar sus estudios de arquitectura en los Estados Unidos. O sea, ya está estudiando en la Escuela Nacional de Arquitectura aquí y está hablando de trasladarse a Estados Unidos para terminar la arquitectura, ¿no? Y a su vez, en algunas cartas, él recibió un cierto reconocimiento por parte de sus familiares por estos estudios, ¿no? Su tío, Ángel Gutiérrez Velázquez, es el hermano de su tío tutor, ¿no? Que vive en España, en Asturias, le dice, cito, voy a celebrar muchísimo que saques buenas notas en tus exámenes de fin de semestre, ¿no? Entonces también, quizás una pista aquí es, sí entra a esos estudios con cierta seriedad, y además recibe reconocimiento, ¿no? Por entrar en esta nueva etapa de su vida. Pero justo a lo que hace referencia el tío, a las buenas notas, pues justamente estos no resultaron tan buenas. Obtuvo muy buenas calificaciones en las materias humanísticas, arte, historia del arte, pero relativamente malas en justamente las materias más requeridas para la arquitectura. El dibujo, en dibujo del natural, tercer año, un 7, ¿no? Los cursos científicos, por ejemplo, modelado, 2 cursos, 6 y 7. Materiales de construcción, segundo año, 7, ¿no? Entonces, pues no, el tío no hubiera sido muy contento, ¿no? Y él probablemente tampoco, ¿no? Ahora, para lo que sí sirvieron, desde mi punto de vista humilde ahorita, los estudios de arquitectura, fue en generar un círculo de amistades, ¿no? Y esto es algo que, un círculo que obtuvo y mantuvo. Y bueno, aquí podemos pasar la que sigue, la próxima, otra más. Justo aquí pues hice un listado también de algunos amigos y parejas de esos amigos que él conoció en la Escuela Nacional de Arquitectura. Y bueno, ya mencioné las cartas, muchas de las cartas, las únicas cartas que tengo que él escribió hasta ahorita son dirigidas a Max Krylov-Vinitsch, que fue arquitecto, pero luego también cambió de carrera, fue un muy reconocido actor, cineasta, y su esposa Siuta Kerloff, de origen polaco-judío, Elzbieta, ese es su nombre completo, de matrimonio, Elzbieta Przybowska-Fichman. Martin Seidel, que pues de lo que ya veo fue un amigo de toda la vida, arquitecto, ceramista. Su esposa Luisa Durón, chelista, y también hace... Bueno, clavecinista.
Y bueno, estos otros amigos que aparecen en las cartas, de los cuales sé relativamente poco, Jorge Wilmot, también arquitecto, Luis Hasso, aunque creo que fue pintor también, Luis Hasso, y bueno, Farnesio de Bernal, que también después se dedicará a ser bailarín, coreógrafo, y Raúl Cosío. Entonces, estos son, en estos años que he revisado los círculos de amigos. Y bueno, aquí también hay unos más que también puse también con cierta esperanza que quizás alguien en el público supiera más sobre ellos, ¿no? Bueno, todavía durante la prepa visita a una señora Peters en la finca de café Irlanda, en Huixtla, Chiapas. Tiene un amigo Sven, en fin, también amigo con Sergio Magaña, el dramaturgo, con Walter Reuter, el fotógrafo, y bueno, estas personas que menciona que solamente conozco sus nombres. Geula es Rusek. ¿Es Geula Rusek, en serio? Wow. Claro, pues ¿cuántas Geulas? No sé. Sí, Geula Rusek, la mamá de... Wow, qué maravilla. Bueno, sí, dije, pues, bueno, la conozco muy bien. Entonces. Bueno, Y Aaron Rusek. Bueno, también es importante que otro beneficio de sus estudios de arquitectura fue que a través de estas amistades también generó ciertos proyectos, por ejemplo con Farnesio de Bernal, ¿no? Que le encargó una escena sinfónica a Los Cazadores en 1961. Pero bueno, esto también me lleva, hablando de los amigos, a un comentario sobre uno de los rasgos personales de Gutiérrez Heras, ¿no? Que es cómo logró que sus amigos y amigas realmente lo querían muchísimo, ¿no? Y esto es algo que también resalta en la correspondencia. Y aquí nada más quisiera compartir unos ejemplos. Ya no sé. Bueno, ahorita a ver si los ubico. Una amistad muy importante en la lista de antes de 1960 son los Sichinski, Fanny Rusek y Stanislav Sichinski. Eran muy cercanos y su amistad, sí Tacho le decía a todo el mundo, su amistad venía como desde 1957. Ok, muchas gracias. Bueno, por ejemplo, Max Kerloff le escribe, ¿no? Mientras Joaquín ya está en Europa, Max Kerloff le escribe: hubo una reunión de nuestra generación, fuimos 20 gentes, ya te imaginarás el pedote, te extrañé mucho. Después, en 1960, cuando Gutiérrez Heras está en Estados Unidos, otra vez Max Kerloff, ¿no? Le escribe, cito: óyeme, pedazo de mugre, ¿vas a escribir o qué? Oh, solo el Señor sabe cuánto extraño. Y bueno, esa es la parte más dura, y luego cambia de tono, dice: oh, solo el Señor sabe cuánto extraño nuestras reuniones tan saturadas de inteligencia, cultura y fino y elevado humor. Nos haces mucha falta, hasta tus apestosos chistes, ahora al recordarlos no me parecen tan malos. Fin de cita. Entonces, bueno. Ok, voy a la última parte, porque además sé que ya es hora de la comida. Y la crisis, pues bueno, es un poco también, a los biógrafos nos gusta poner etiquetas, ¿no? Pero yo creo que sí, los años 1947 y 1948, cuando Joaquín tenía 20 años, 21 años, pues encontré unas evidencias interesantes, ¿no? Y que pues justamente estos años caen en su cambio de carrera, ¿no? Y
tampoco pues, se trata de hacer unas causalidades demasiado nítidas, pero obviamente eran tiempos muy movidos para él. La primera parte de esta crisis fue una crisis de tipo familiar. Por un lado, su familia adoptiva de hace muchos años, más o menos desde los 6 años, ¿no? Los ya mencionados May, Irma y Sigmund May, se van del país para mudarse a Suiza. Y bueno, en unas cartas que encontré, no encontré las cartas que escribió Joaquín, pero sí la respuesta de estos, lo que él llamaba la tante Peter, la tía Peter, que era Irma May, y el onkel Mondi, que era Sigmund May. Y les reclamó que se fueron del país sin despedirse de él. Y les dijo además que se sintió, cito, abandonado por ellos. Sigmund le contestó, cita, llegó tu carta de enojo, sabía que un día de estos iba a llegar. Y Irma le asegura que él, hijo mío, siempre puede contar con ellos. Bueno, entonces aquí hay algo pasa ahí. Ellos, sus padres futuros, se quedan un poco sorprendidos de que haya reaccionado tan fuerte ante esta, ¿no? Entonces Irma también le contesta, yo pensé, tú a los 20 años, yo pensé que estabas más interesado en tu generación y no sabía que era tan importante para ti, ¿no? En fin, pero él está realmente afectado, ¿no? Pues. Y claro, en esta misma época, entonces cae otro evento muy importante, porque en esas mismas cartas dirigidas a los May, informa que se había reencontrado con su madre, Eugenia Eras, después de 14 años de no verla, y además les mandó una fotografía de la ocasión. Pues su madre vivía todavía en el mismo pueblo de Ingenio de Azúcar, donde quedó en su momento embarazada por el padre de Gutiérrez Heras y el dueño de esta finca, el padre siendo Joaquín Gutiérrez Velázquez, ¿no? Originario de Villazón, Salas, Asturias. Bueno, pero más que emoción, ello provocó en Gutiérrez Heras una serie de enojos sobre lo sucedido después de la muerte de su padre. Entonces, bueno, en estas cartas, en la carta que escribe a los May, se nota, bueno, Irma le confiesa, esa es la respuesta de Irma, dice, ella sabía muchos detalles, cito, muchos detalles de la vida de tus padres, pero por delicadeza no las quise compartir contigo, incluyendo de un documento en que su tío Juan fue nombrado tutor por parte del padre al morir. Entonces, aparentemente, Gutiérrez Heras no sabía ni siquiera de estos arreglos tan a fondo, no sabía nada realmente. Además, Joaquín había hecho referencia a que él estaba viviendo una, cito, tragedia sentimental y que se sentiría hoy en día en un ambiente donde yo me siento como un intruso, fin de cita. Entonces, algo está pasando ahí en Gutiérrez Heras, ¿no? con este reencuentro con su madre que no había visto en 14 años. ¿no? Y además, bueno, Irma May contesta regañándolo por ser tan sentimental y le dice, cito, deberías estar agradecido con tu tío Juan por todo lo que te ha brindado, ¿no? Sin aquel apoyo, cito, tú estarías a merced de tu propia madre. Hoy serías un ignorante y un ignorado. Entonces, bueno, esa es creo que una frase muy fuerte porque pues, habla de muchas cosas, ¿no? También del estatus social, entonces todo esto.
Entonces, y finaliza, evidentemente eres un egocéntrico. Te aconsejo que Nito no consideres tu yo demasiado importante. Entonces, bueno, aquí Gutiérrez Heras no recibe exactamente el apapacho que está buscando. Y bueno, la otra parte de la crisis, entonces, bueno, está su relación con su mamá. Bueno, y encontré una carta que recibió de parte de su mamá, ¿no? Y ella dice, eso es justo poco después de que se hayan reencontrado, ¿no? Y ella dice que fue a buscar unos documentos que ella intentó arreglar, pero ella no quería que él los viera antes de este arreglo, y en fin. Y cito, ella le dice a él, te suplico no te vayas a disgustar por eso porque yo no tengo la culpa. Tu hijito recibe muchos abrazos y besos. Fin de cita. Entonces hay una relación difícil. Años más tarde, a mediados de los 50, cuando Gutiérrez Heras ya vivía en Europa, aparentemente no se comunicaba mucho con ella. Max Kerloff le dice, cito, se queja tu mamá que ya hace mucho que no le has escrito. Y parece que justo fue Ciuta, la esposa, que le mantuvo más o menos contacto con la madre y le informaba a Joaquín de ello, ¿no? Bueno, por último, la tercera parte de esta crisis, y eso corresponde más a este cambio de formación, quizás, es que Gutiérrez Heras expresó ante su tía adoptiva sus, cito, inquietudes en tanto a sus múltiples intereses. Entonces, aparentemente fue a recibir consejos de tipo literario, artístico, se enganchaba en debates sobre el arte con el señor Brechtel, el dueño del internado, ¿no? Y Gutiérrez Heras manifestó en una carta, cito, su necesidad de cambiarse de milieu, de entorno, ¿no? Entonces, este es octubre 47 y pues poco después va a dedicarse a abandonar los estudios de arquitectura. Bueno, para cerrar, en vez de ofrecer conclusiones, porque realmente es un trabajo inicial y no hay realmente conclusiones, solo también las cartas pues, son una fuente muy rica de pues, reencontrarme también con Gutiérrez Heras y su personalidad, ¿no? Pues ya hablé del afecto que provocó entre sus amigos, ¿no? Pero también está el elemento de lo cáustico, ¿no? En una carta a Max Kerloff le dice, podrías haber sido menos cabrón, ¿no? Y le regaña por un detalle, ¿no? Pero algo de unas finanzas ahí, ¿no? Max Kerloff le dice, pues, ¿cómo nos haces falta? Porque podías aquí venir a tocar Bach y luego rompiéndole el piano a alguien en la cabeza. No sé si eso refleja la personalidad de Max Kerloff o la de Joaquín, ¿no? Pero a su vez, Gutiérrez Heras habla en París de depresiones sin explicaciones, ¿no? Se queja de la soledad, y pues se nota pues esta necesidad, ¿no? de estar con sus amigos. Y bueno, por último, pues no puedo dejar de hablar de ese tema sin dos citas que hacen referencia a su sentido de humor. Y bueno, ahorita no traigo la cita original, pero bueno, habla justamente de los Seidel, de Martín Seidel y Luisa Durán, que ya por fin se casaron, parece que por muchos años no se habían casado, se casaron y tenían una casa en París, y dice, mira, hasta allá dicen olala cuando se les quemen los frijoles. Y bueno, lo último, creo que es mi favorito por el momento, dice a Max Kerloff, ¿no? Dice, lo más difícil en el mundo, dice,
es planchar unos calzoncillos. Y luego una exégesis de cómo es tan difícil. Si uno empieza a planchar el calzoncillo y ya luego se arruga otra vez. Y en fin. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Vamos un poquito con la hora, pero si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a la mesa en general. Yo quiero decir una cosa rápido. Uh-huh. La verdad es que llevamos muy poquito tiempo investigando este archivo, llevamos prácticamente un año y creo que eventos como este son los que enriquecen ese trabajo de archivo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, la labor de archivo es, híjole, es difícil, es lenta, es escarbar, es buscar, es esto, ¿no? Dialogar con quienes han estado trabajando al mismo tiempo. Y creo que al final del proyecto, que termina todavía en 1 año y medio más, tendremos mucha más certeza de muchas cosas y finalmente estará todo disponible para que pueda consultarse por todo el mundo. Gracias. ¿Tú dirías entonces que la ida de los padres adoptivos, del restablecimiento del contacto con su madre y una crisis personal fueron el motivo por el cual abandonó la arquitectura? O sea, como hipótesis, ¿así lo estás planteando? Pues como hipótesis que es así, sea una hipótesis de trabajo, ¿no? Para seguir investigando, creo que con esto ya tengo una base para hablar con gente que todavía está viva, por ejemplo, está Luisa Durón, ¿no? De esa generación. Y bueno, pues así eso sería un punto de investigación, pero sí es una hipótesis, como tú lo resumiste, sería la hipótesis, ¿no? Pero te digo, es muy tentativa. Yo quisiera, soy la prima de Joaquín, no sé mucho de eso, pero ha sido secretos familiares durante años, pero no dejó la arquitectura. Mi padre quería que fuera químico para que se encargara del ingenio. El pobre Joaquín no me lo imagino, el químico. Yo soy química. Yo sí resulté bajo el enojo de mi familia que quería que fuera humanidades. Digo, las familias nunca tienen lo que quieren. Entonces no dejó la arquitectura. Negoció la arquitectura como una salida a no ser químico y más cercano a lo que él era, un artista. Pero obviamente no dejó la carrera por eso. La dejó en el momento en que tuvo la seguridad que podía ser músico o que se lanzó a ser músico porque había ganado un concurso, porque confió en él, ¿sí? Wow. Pero no fue eso. Muchas gracias. Pues ya derrumbó la hipótesis. ¿Quién es? Tu papá es Juan. Mi padre es Juan Gutiérrez Velázquez. Wow. Y no lo adoptó legalmente nunca, fue parte de su problema. Se lo encontró, lo reconoció, porque Joaquín era mi tío Ángel, el mismo que habla él. Pero háganse de cuenta, o mi hermana María Elena, nosotros somos totalmente oaxaqueños, todo el resto. Pero ellos tres, sobre todo mi hermana María Elena y él, que parecían gemelos. Y eran la familia española, la asturiana. Entonces mi padre se encuentra un niño que reconoce. Y viviendo bajo circunstancias muy difíciles. Y con 26 años, llegando a México sin un quinto, se lo lleva. Quizá una locura, pero como ustedes dicen, lo volvió lo que es Joaquín ahora, pero con mucho sufrimiento, supongo. Pero si no hubiera acabado en Cuicatlán, que es un lugar bellísimo, pero perdido en él. O sea, y viviendo bajo circunstancias difíciles. El pobre Joaquín vivió en un hotel. Mi padre se lo llevó a un hotel donde él vivía. No tenía idea. Y estos alemanes, los primeros, fueron la salvación de mi papá, porque no tenía idea qué hacer con el niño. Supongo que fue una locura. Pero bueno, Joaquín es parte de esa locura. Gracias, Jessy. Muchas cartas de Joaquín están en alemán. Las de las que tú consultaste. Ese ha sido el gran impedimento para nosotros, ¿no? Acercarnos al... Claro. ¿Cómo escribía? ¿Cómo es su redacción? ¿Cómo, en alemán? ¿Cómo es correcta? Porque él hablaba, se supone que perfecto.
la verdad, las únicas cartas que he visto hasta ahorita que él escribió, las escribió a los Kerloff, y esos los escribió en español, ¿no? Aunque... Con los May también, ¿no? Sí, pero no tengo cartas, Claro. solamente tengo las respuestas de los May, entonces Sí, no. no están así. No, pero obviamente muchas cartas están escritas en alemán, las que él recibió, ¿no? Entonces en ese sentido, pues sí puedo investigarlas, ¿no? Pero no, hasta la fecha no he visto que hiciera más cartas escritas por él, ¿no? Entonces también una parte del proyecto va a ser, pues ver si puedo, igual que como el contacto con Carolina Kerloff, ¿no? Que pues Álvaro Vitrán aquí presente, ¿no? Me hizo la referencia con Carolina y ella luego me dio esas cartas que tenía, ¿no? Y te tengo como 70 cartas más en alemán que no tienes, que acabamos de terminar de digitalizar. ¿Que son de él? No, o sea, son para él, no tienen remitente. No tienen remitente. No puedo ayudarte con eso, pero seguramente tú sí. Bueno. No, y obviamente si usted me daría el favor de permitirme una entrevista, pues yo encantado. Bueno, hace poco soy la última, me llevaba 21 años con Joaquín, me quería muchísimo, Sí. pero me llevaba, pero lo que yo sepa, pues, Claro, muchas gracias. hay un poco de tragedia en todo eso. No lo dudo. Y hay muchísima correspondencia con Joy Laville y con Ibargüengoitia también, que seguramente nos darán pistas sobre esas fotos. Justo ahorita estamos en esa parte en la que estamos empezando a unir los documentos que hay en el acervo, ¿no? Después de la parte técnica que acabamos de terminar nosotros. Sí, de hecho, con la colaboración de todos ustedes, valiosísima la colaboración, de estas fotos ya están identificadas, estas con Ibargüengoitia, todos los personajes ahorita se pudieron identificar gracias a ustedes. Les agradezco. Interesantes las fotos, muchas gracias. No, a ustedes. Una pregunta, ¿hay personas cruciales en la vida de Joaquín como la pintora Irma Grisá? Y no sé si estén esas fotos. Yo tengo algunas que podrían enriquecer el acervo. Hay una foto con Irma, hay otra con Angelines Torre, que podrían ser interesantes para usted, porque hay personas centrales en su vida. Y en sus últimos años, pues el gran compositor, posiblemente el único semialumno que tuvo en su vida, que fue Eduardo Gamboa. Sí, que de hecho estaba invitado a participar y no sé por qué al final no pudo estar con Por la nosotros. salud de Irma. Ya. Habríamos Sí. incluido a Irma en la mesa de amigos, pero no estaríamos amigos. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Sí, y esto que es importante también, que la iconografía de Joaquín Gutiérrez Heras no se reducía a lo que está en el archivo, o sea, toda la gente que lo conoció y que también podría, con esto que sugiere, sería una aportación muy importante. Gracias, maestro. Nos vemos.